Muy buenas amigos, aquí se inicia Dinámica Económica, un programa de economía para todos, como cada sábado por esta estación televisiva RNN, Canal 27 y 72 también. Hoy este servidor Jairon Severino tiene que informarles a ustedes, mis amigos, que siempre están ahí pendientes, que hoy tenemos, no a Esteban Delgado, que Esteban Delgado me ha dejado solo esta semana, no sé para dónde anda, pero supongo que debe andar en una misión especial. Pero tengo a Franklin Vázquez, señores, un maestro de la economía, de la finanza, de los negocios, catedrático universitario, es sobre todo un articulista 1A del periódico El Dinero, en su programa también Visión Empresarial, más su columna Visión Empresarial, pero además es un consultor estratégico en temas importantes que tienen que ver con la economía, con la finanza, con las MIPYMES. Buenas, señor Franklin Vázquez. Perdona la confianza, pero es que te quiero demasiado. Se nota. Sí. Se nota, ¿verdad? Se nota, no. Yo creo que lo principal es que soy amigo suyo. Ah. Y gracias por la invitación al programa. Te veo con un nuevo look, Franklin. No, tú sabes que uno cada cierto tiempo tiene que hacer una renovación. Una renovación, un lanzamiento. De lo que es la imagen. La imagen y el posicionamiento. ¿Te está alguien trabajando la imagen, Franklin Vázquez? Sí, hemos contratado a una persona que nos está dando seguimiento en relación a cómo vestimos, cómo nos expresamos, cómo nos sentamos, sí, cómo hablamos en público. Porque tú lo dices relajando, pero sí. Te voy a decir una cosa. Todo aquel que no se asesora tiende a cometer más errores que aquel que siempre tiene alguien que le dice, ¿cómo vas? Porque tú, como individuo, tú no te ves, te ven los otros. Es cierto. Entonces tienes a alguien que te cuide tu imagen, que te cuide la forma de hablar, la forma de comportarte, la forma de sentarte y hasta la forma de escribir. Bueno, los que estudiamos comunicación decimos que todo comunica. Todo comunica. Todo comunica y ciertamente cómo vistes, comunica. Cómo andas, definitivamente. Cómo saludas, cómo entras, cómo hablas, el tono, la velocidad, el dominio del tema en específico. La gente inclusive sabe, porque a veces la gente no es muy pendeja, la gente sabe cuando tú le mientes y cuando estás siendo hipócrita. Claro que sí. La gente sabe. Hay gente que te hace creer el cuento, pero no es así. Y hablando de cuento, Franklin Vázquez, porque ciertamente tenemos una realidad un poco chispeada en este momento, porque hay muchos temas sobre la palestra, no solamente desde el punto de vista económico, político, social, inclusive el entorno internacional también sigue muy activo. La política local e internacional sigue muy activa. En África hemos visto golpes de Estado de manera casi mensual en los últimos años. Y vemos la situación en Ecuador, muy difícil. También, por supuesto, lo que pasa en Venezuela, en Brasil, en Chile, con Boric, y también Nicaragua, El Salvador. O sea, tenemos un entorno bastante complejo. Ahora, localmente, Franklin, tenemos una situación que, desde el punto de vista del análisis económico, nos gustaría saber, recibir de ti un poco de información, tu opinión, respecto a qué obedece esta respuesta tan lenta que ha tenido nuestra economía, a pesar de que las autoridades monetarias han hecho lo que hay que hacer para que la economía se mueva, apenas 1.4 a julio. ¿Qué ves en la realidad y en el horizonte, Franklin Vázquez? Mira, realmente a veces yo me confundo. Ajá. Como economista. No, te lo digo seriamente. Sí. Me confundo cuando tú ves los datos que aporta el Banco Central con relación al crecimiento económico de los últimos 7 meses y también el de julio ya de manera particular, 2.9 en julio y 1.4 en los primeros 7 meses y en comparación con el año anterior. Pero cuando tú ves la dinámica económica del día a día, de la gente que está en la calle, de la gente que está consumiendo, de lo que está yendo al supermercado, yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Alguien está hablando mentira. No, y te lo digo porque también yo trabajo con las MIPYMES,
con la micro, pequeña y mediana empresa. Claro. Y hay una dinámica allí permanente. O sea, el mercado se está moviendo. Y el mercado se está moviendo. Y cuando tú ves las exportaciones, cuando tú ves las importaciones, entonces tú dices, bueno, ¿a qué se deberá que haya un crecimiento económico tan lento y que se haya ralentizado? Mira, probablemente el proceso de transmisión de la política monetaria y de las medidas del Banco Central, no, tal vez el rezago es más largo sí. de lo que se plantea, que son 1 o 3 meses. Probablemente nosotros, entre septiembre y diciembre, es que tú veas el resultado de las medidas y de los estímulos que el Banco Central... Ahora, ese 4% será difícil alcanzarlo del crecimiento estimado. 1.4 a julio son 7 meses. Y bueno, y quizás un poco para entender lo que tú dices respecto a que la economía, aparentemente lo que uno ve no se corresponde con los números, porque si la economía ha crecido apenas 1.4, pero en la calle tú ves mucho dinamismo, muchos tapones, los restaurantes llenos. Sí, y los supermercados. Construcción. Pero hay un elemento, Franklin, también. El sector minero ha caído 12% también. Sí, y eso es un problema, 12.9. Eso, la minería... Pero recuérdate que eso fundamentalmente vino porque una de las minas más importantes, que es Tema Maimón, cerró durante un tiempo por un tema, por un conflicto laboral. Bueno, bueno. Bueno, te estoy dando... Pero Barrick también, obviamente. Y Barrick también, pero recuérdate también que las minas y canteras son procesos que a veces no son permanentes, es decir, no son como los hoteles, que es diario, que tú ves una dinámica, tú puedes tener un proceso de extracción de oro, pero eso se detiene en un momento determinado. Por ejemplo, ahora que están trabajando el tema del nuevo proceso de explotación en cosas con la cola esta. Sí, perfecto, porque obviamente si no se construye esa presa de cola, que es para los desperdicios y ese lodo que se va depositando ahí, pues la mina se paraliza. Y tiene 2 años en eso. Tiene 2 años en eso. Entonces, pero ya eso va. Lo que pasa es que hay una lógica. A mí lo que más me preocupa de todo, de verdad, te digo, es el lento crecimiento de la manufactura. Sí, ¿Por qué? Porque la manufactura, inclusive no tanto lo de zona franca, la manufactura es uno de los mayores empleadores. La manufactura local. La manufactura local. Sí. Entonces, cuando tú dices, bueno, la manufactura creció 1.9, creció menos de 2%. Sí, así es. Yo me preocupo. Eso sí es verdad. Porque eso es la industria. Sí. Y que de hecho... La industria nacional. La industria nacional. Genera empleo y además la industria nacional se supone que exporta. Y eso también influye en la generación de divisas para que nosotros tengamos una buena balanza de pago, obviamente. Definitivamente. Y yo te digo a ti una cosa. Eso es una tendencia de los últimos 30 años del crecimiento de la manufactura. Y no el crecimiento, la contribución de la manufactura a la formación del Producto Bruto Interno, de la formación bruta de capital. Eso para mí es preocupante. Y de hecho han desaparecido muchas microindustrias, pequeñas industrias. Sí. Tú tienes crisis en la fabricación de muebles, tú tienes crisis en la metalmecánica, tú tienes crisis en la industria gráfica. Sí, tú tienes de alguna manera cierto proceso de, no voy a hablar de liquidación, pero sí del ritmo de crecimiento de la pequeña industria, de la mediana industria. Y a mí eso es preocupante. Yo creo que el gobierno a eso, hacia futuro, debe ponerle una mayor atención, porque la mayoría de los préstamos, ahí está viendo el dato de que la mayoría de los préstamos van al comercio. Al comercio. Y después a los servicios. Digo, bueno, acá, un país como este pequeño debería estar apostando a su industria, a su pequeña industria, a su mediana industria, no al comercio, no a los servicios, porque al final de cuentas, eso es importaciones. Así es. Lo que estamos consumiendo pues, son productos del extranjero. Y otra cosa, yo no sé cuándo es que nosotros vamos a comenzar un proceso definitivo y amplio de la explotación de la agroindustria. Con la cantidad de materia prima que nosotros tenemos en el país, nosotros deberíamos estar apostando a una agroindustria más dinámica, con mayor explotación, con mayor expansión, con mayor inversión, pero no sé qué a nosotros... Pero aquí sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos, porque
ese discurso que efectivamente dices y que lo escuchamos aquí todo, es el que hemos escuchado durante muchos años, que República Dominicana tiene capacidad para ser un país exportador a la región, un hub productivo, un hub logístico, que pudiéramos tener una flota de barcos para suplir las islas, etcétera. Todo eso, pero no lo hacemos, no lo hacemos. Entonces, la voluntad de dónde tiene que llegar, porque sabemos el qué. Oye, pero ¿y el cómo? Mira, es interesante, ¿no? Porque eso es profundo, eso no es para teorizar nada más. Tú tienes el inversionista del sector privado y el Estado debe poner las reglas de juego y establecer el marco de política para apoyar eso. Yo creo que ha habido un problema entre lo que el Estado está proyectando con lo que el sector privado está proyectando, porque además también hay un problema del resultado y la rentabilidad que busca el sector privado, que es inmediata. Entonces, deben existir estímulos de largo plazo del Estado para propiciar eso. Te digo a ti. Nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo 2030. Sí. Y ahí está establecido lo que hay que hacer para el tema de la agroindustria. Pero a veces eso lo miran cuando conviene. No. Bueno, hay una unidad en el MEPI que le está dando seguimiento a lo que es la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El tema es la continuidad. Ah, bueno, pero entonces... No, pero lo que te digo es lo siguiente. Si yo tengo un plan de desarrollo al 2030 y yo tengo que establecer estímulos para eso, pero no lo establezco, obviamente el sector privado no se va a mover. Ah, pues entonces es justamente lo que estoy diciendo. O sea, tenemos el qué, pero el cómo no lo aplicamos. Bueno, pero por eso que somos un país subdesarrollado, por eso es que no avanzamos en muchísimas áreas. Y vemos un lento crecimiento de la industria nacional, de la manufactura, independientemente de que haya factores exógenos, posiblemente, o de costos, lo que sea. Pero crecer 1.9, eso es algo incómodo, ¿verdad? Cuando uno anda buscando una mejoría en la generación de empleos y de bienestar para la economía. Pero, mira, pero tú sabes que hay un tema estructural también en la economía dominicana. Hay un tema estructural, porque yo te digo a ti, bueno, el sector agropecuario, que también ha disminuido lo que es su participación en la conformación del Producto Bruto Interno. Ajá. Pero nosotros somos un país eminentemente agrícola, lo hemos sido durante 50, 60 años. Así es. Entonces, ¿por qué no transformar el campo? ¿Por qué no ir al campo? Yo vi ahí los préstamos al sector agrícola, el más bajo de todo, el más bajo es al sector agropecuario. Bueno, quizás porque la banca comercial es muy cuidadosa y teme, porque es un sector de alto riesgo también. Esa es otra, sí, pero ¿verdad? deberían haber, y te lo digo en serio, sí. Deberían haber condiciones específicas. Cuando el Banco Central da unos estímulos, 90.000 millones, es decir, señores, una parte para una parte tiene que ser para el sector agrícola. Pues mira, vamos a hablar de ese tema y también sobre el comportamiento histórico, con una estabilidad histórica de la tasa de cambio y lo que eso implica en materia de precios también en el mercado interno. Vamos a una pausa y venimos con más de Dinámica Económica.